Masejet Ketubot, Daf Tzadik Alef Amud Alef 91a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. Estuvimos hablando al final de la clase anterior sobre un caso que se llama en hebreo Ahad Behayab ve Ahad Bemoto, o sea, cuando un hombre está casado con una mujer y ésta muere en la vida de su esposo, luego este hombre se casa con una segunda mujer, se muere el esposo y luego se muere ella. Estas dos mujeres tienen herederos, tienen hijos por cada lado, y vienen los hijos de la primera y vienen y quieren cobrar el Ketubat Ben Indijrin, quieren cobrar lo que estaba escrito en la Ketubá de su mamá y así no tener que dividírselo entre todos en parejos, sino que ellos tengan una parte mayor. ¿Sí? Ya explicamos este caso mucho más profundo y mucho más de manera más amplia en la clase anterior, pero así mencionamos Ahad Behayab Behad Bemotó, y quieren los hijos de la primera venir y cobrar Ketubat Ben Indijrin. La pregunta es si pueden cobrar o no pueden cobrar. Hemos mencionado que puede ser que sí puede cobrar, pero por otro lado podemos decir que no, porque puede ser que en este caso sospechamos que va a haber pelea entre los hermanos, entre ambos herederos, por lo tanto decimos de que no. Entonces hay duda, hay dos opiniones. Mencionamos que la opinión de Benanás es que los herederos de la primera mujer sí pueden cobrar Ketubat Ben Indijrin. Sin embargo, la segunda opinión dice que no pueden cobrar Ketubat Ben Indijrin. La segunda opinión es Rabbi Akiva. Entonces repetimos, Benanás dice que los herederos de la primera sí pueden cobrar Ketubat Ben Indijrin y Rabbi Akiva dice que no pueden cobrar Ketubat Ben Indijrin porque sospechamos que haya problema. Esto lo hablamos mucho más amplio en la clase anterior, pero así mencionamos. Viene la Gemara y dice que esta discusión que hay entre Benanás contra Rabbi Akiva es la misma discusión que vamos a ver en la Baraitá a continuación, que discuten el mismo punto, dos Tanaim. O sea, estos dos Tanaim de Benanás y Rabbi Akiva, que mencionamos en la clase anterior, discuten lo mismo que discuten los dos Tanaim que vamos a ver a continuación en la Baraitá. Vehani Tanai Kiani Tanai, de Tania. Nasa et Rishona umeta, nasa et Ashnia umetu, Baim banea shel zo, לאחר מיתה ונותרים כתובת אימם. רבי שמעון אומר, אם יש מותר דינר, אין נותרים כתובת אימם, ולא נותרים כתובת אימם, ואם לאו, חולקים בשווה. מה אליו? ואיקה מפליגי דמר סבר, אחד בחיה ואחד במותו יש להם כתובת בן אינדיכרין, ומר סבר, אחד בחיה ואחד במותו, אין להם כתובת בן אינדיכרין. Dice la Gemara, está escrito en la Baraitá lo siguiente: ¿qué pasa? Un hombre que se casó con una mujer y se murió esa mujer en la vida del hombre. Y luego este hombre se casa con una segunda mujer y él se muere y luego se muere ella. ¿Sí? O sea, el caso que estamos hablando, Had Behaya Behad Memotó. Y vienen cada uno a cobrar la Ketubá de su mamá. Dice la Gemara, primera opinión, Tanakama dice, los únicos que se pueden cobrar es la Ketubá de la segunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él murió. La segunda, ¿cuál fue el caso de la segunda? Cuando él murió antes que ella, entonces tienen el derecho de la Ketubá. Sin embargo, los primeros no tienen derecho de cobrar Ketubá Ben Indijrin. ¿Sí? Viene Rabbi Shimon y dice, no, sí queda parte de la Ketubat Ben Indijrin, sí queda parte de la Ketubá de la segunda y de la Ketubá de la primera, que es la Ketubat Ben Indijrin que está cobrando. Queda todavía algo extra de dinar que se puedan dividir entre todos la herencia. Se decimos de que los herederos de la primera sí pueden cobrar Ketubat Ben Indijrin. Y si no, no. Dice la Gemara, aparentemente esta discusión, la misma que vimos antes. Rabbi Shimon opinan que sí existe cobrar Ketubat Ben Indijrin en este caso, obviamente si hay motar dinar, si queda todavía algo de dinar. O sea, que él opina como quién, como la opinión de Benanás. Y Tanakama, la primera opinión de esta Baraitá, opina de que no se puede cobrar Ketubat Ben Indijrin como la opinión de Rabbi Akiva. Así la Gemara trata de explicar esta discusión. Entonces aparentemente es la misma discusión entre ambos Tanaim en ambos lados. Dice la Gemara, no, de Kule Alma, Had Behaya Behad Bemoto Yishlem Ketubat Ben Indijrin. Veaja bedinar mi mikarkae kamiflegi. Mar sabar mekarkae mitaltelelo, o mar sabar afilu metaltele. Dice, no, en verdad lo que discuten en esta última reta que acabamos de leer no es en este punto si en el caso de Had Behaya Behad Bemoto, si las primeras pueden cobrar Ketubat Ben Indijrin, si los herederos primeros pueden cobrar Ketubat Ben Indijrin. No, esta no es la discusión. Según ambos pueden cobrar Ketubat Ben Indijrin. Pero la discusión es la siguiente. Aquí en este caso, la verdad, estamos hablando de un caso que si ellos cobran Ketubat Ben Indijrin, ¿sí? Si ambos cobran la Ketubá, por ejemplo, si el segundo heredero cobra su Ketubá y los herederos de la primera mujer cobran la Ketubá Ben Indijrin, va a quedar algo que se puedan dividir entre todos, pero no va a quedar algo en terreno, sino va a quedar motar dinar, el valor de motar dinar, pero en muebles, no en inmuebles. Esa es la discusión entre ellos. Tanakama opina que todo lo que decimos que pueden cobrar Ketubat Ben Indijrin únicamente cuando hay motar dinar, es únicamente cuando el motar dinar es terreno, es un inmueble. Pero si es mueble, no es denominado como motar dinar y por lo tanto no pueden cobrar Ketubat Ben Indijrin. Sin embargo, la segunda opinión, Rabbi Shimon opina que si queda el motar dinar, ese valor de motar dinar, un dinar, el valor de dinar, inclusive metaltelim, inclusive inmuebles, se puede cobrar Ketubat Ben Indijrin. Entonces, en eso es que discuten y no en la misma discusión que mencionamos de Benanás y Rabbi Akiva. Y repito, ¿por qué? Porque según esta nueva explicación, Rabbi Akiva y Benanás discuten si existe cobrar Ketubat Ben Indijrin o no, si se puede o no se puede. Según
esta nueva explicación de la baraita, ambos dicen que sí se puede cobrar que tú vas a bendigir. La discusión es que sabemos, como mencionamos también en la clase anterior, para poder cobrar que tú vas a bendigir, para que los primeros herederos puedan cobrar que tú vas a bendigir, tiene que ser que ¿qué? Tiene que ser que quede motar dinar, que quede un valor de dinar aparte del que tú vas a bendigir. ¿Y qué pasa cuando queda ese motar dinar en no inmuebles, sino en muebles? Ahí está la discusión. Primera opinión opina que únicamente en inmueble y no en mueble. Y la segunda opinión opina que inclusive en inmuebles aplica motar dinar y por lo tanto se puede cobrar en este caso también que tú vas a bendigir. Sin embargo, la Gemara tumba esta explicación porque umimatzi tamrataji vehatnan Rabbi Shimon omer afilu yesham nechasim she'en lahem achrayut enam kelum ad sheyusham nechasim sheyesh lahem achrayut yatesh de que tu dinar. Dice, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en la Mishnah, más adelante, vamos a ver que Rabbi Shimon opina, ¿sí? Que si hay, ¿sí? Que inclusive si hay Nehasim She'en la Maharadut, o sea, inclusive si quedó el motar dinar, después de que ambos herederos cada uno agarre su parte, quedó un motar dinar de ¿qué? De metal telín, o sea, de muebles, ¿sí? No es válido. O sea, tiene que ser únicamente terreno, tiene que ser únicamente ¿qué? Tiene que ser únicamente un inmueble, según Rabbi Shimon. Vemos cómo tú, entonces dice la Gemara, ¿cómo tú me acabas de explicar que Rabbi Shimon opina? Que también cuando el motar dinar ese metal telim es válido. Aquí vemos de que en la Mishnah más adelante vamos a ver que Rabbi Shimon opina que el motar dinar cuando es metal telim, cuando es metal telim significa muebles, ¿sí? O sea, no inmuebles, no terrenos, sino muebles. Vemos más adelante en la Mishnah que cuando es metal telim, según la opinión de Rabbi Shimon, no sirve para nada, no es denominado como motar dinar. Entonces no me cuadra que esa explicación porque vemos más adelante que contradice esta explicación, la opinión de Rabbi Shimon. Por lo tanto viene la Gemara y dice, no, te voy a explicar, tienes razón, en verdad tenemos comprobado de que Rabbi Shimon opina más adelante de que cuando el motar dinar es en metal telim, cuando el motar dinar es en muebles, también es válido como motar dinar. Entonces, y aún así es válido como motar dinar y se puede cobrar con tu virgen, no como dijimos antes. Entonces no sirve esa explicación. Tenemos que decir otra explicación. ¿Cuál es la otra explicación? Dice la Gemara, te voy a explicar cuándo. La discusión entre Tanakama y Rabbi Shimon de la baraita que mencionamos al principio de la clase es cuando sí queda un motar dinar, inclusive en terreno queda ese motar dinar, pero es un terreno que está como garantía, ¿sí? Para algo. Entonces, Tanakama opina que todo lo que decimos que motar dinar es válido es únicamente cuando está disponible, pero aquí tiene motar dinar, pero está como garantía para algo, entonces no sirve. Sin embargo, la segunda opinión, Rabbi Shimon opina que inclusive cuando está como garantía para algo, no hay ningún problema, es denominado como motar dinar y se puede cobrar que tú vas a venir en Dijrin. Dice la Gemara, sin embargo, tampoco esta explicación me cuadra, porque Yahi Rabbi Shimon Omer, im yesham motar dinar, ¿qué van si yesham motar dinar mi baile? Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque según esta explicación, Rabbi Shimon, ¿qué viene a ser? Más permisivo. Otra vez, ¿por qué? Porque Tanakama, la primera opinión, la baraita opina que cuando es motar dinar de un terreno, pero un terreno que está como garantía para algo, que está ocupado, que no está disponible, no es válido. Y únicamente cuando es disponible está válido, y es válido como motar dinar. Sin embargo, Rabbi Shimon opina, inclusive cuando no está disponible y está ocupado, aún así decimos que es válido. O sea que Rabbi Shimon es permisivo. Si Rabbi Shimon es permisivo, él debería haber dicho en su lenguaje, no im yesham motar dinar. Im, si me dices im, más, únicamente sí aplica la regla que es tal y tal. Pero si Rabbi Shimon es más permisivo, debería decir lo contrario, no únicamente sí. Únicamente sí es un lenguaje para ser estricto, ¿sí? Rabbi Shimon debería decir, ya que hay un terreno aunque está ocupado, debería estar permitido. O sea, el lenguaje de Rabbi Shimon, no, la reacción cuando Rabbi Shimon habla, no parece que él es el más permisivo. Por lo tanto, la Gemara viene y da otra explicación. Ela de pajot minar kamiflegi. Mar sabar dinar, in pajot minar lo, mar sabar filo pajot minar. Dice la Gemara, por esto tenemos que decir que la discusión es la siguiente. Cuando queda motar dinar en terreno, disponible, ¿sí? Y por Tanakama viene y dice que ya que queda motar dinar pueden cobrar que tú vas bien en Tijrin. Sin embargo, la segunda opinión dice que esto es únicamente, perdón, la primera opinión dice que esto es únicamente cuando es dinar, cuando queda por lo menos un valor de dinar, pero menos de eso no sirve. Viene Rabbi Shimon y dice, no pasa nada, también si es menos de un dinar, está permitido y no hay ningún problema con eso. Dice la Gemara, ve a Rabbi Shimon dinar kamar, pero no me cuadra, dice la Gemara, porque Rabbi Shimon dice que el valor mínimo tiene que ser que en la baraita que mencionamos, él dice que tiene que ser por lo menos un dinar. Si tú no me puedes decir que Rabbi Shimon dice en la baraita que mencionamos al principio de la clase, y mieshmotar dinar, más para que tiene que ser mínimo un dinar. Así como tú me dices que según Rabbi Shimon, menos de un dinar también es válido para que sea motar. Dice la Gemara, vegetema y puj. Tanakama Madrid, nami dinar kamar. ¿Qué me vas a decir? ¿Sabes qué? Podemos invertir las opiniones. Que el que dice dinar es
Jajamim en la baraita, invertamos las opiniones, ¿sí? Y así va a cuadrar, porque ahí ya Rabbi Shimon no mencionó que es dinar, sino que mencionó que es dinar ahorita quién es, Jajamim. Perdón, un segundo. De la Gemara dice, ¿sabes qué? Tratemos de la explicación que dimos antes, invirtamos esas opiniones. Antes nosotros mencionamos que la explicación es que la primera opinión dice que el motar tiene que ser únicamente dinar mínimo, y Rabbi Shimon dice que tiene que ser inclusive menos de dinar, es válido menos de dinar. Y nosotros preguntamos de que aparentemente en la vareta está escrito que Rabbi Shimon es el que dice que tiene que ser mínimo dinar. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Invierte el orden, que Rabbi Shimon es el que dice que mínimo dinar, y Tanakama es el que dice que que puede ser inclusive menos. Dice, pero tampoco puede ser, porque en la Mishnah, que vamos a ver más adelante, está escrito que Tanakama opina que también tiene que ser mínimo dinar. Entonces no puede ser que discuten en eso, porque según ambas opiniones, seguro el valor mínimo es dinar para que sea motar. O sea, tiene que quedar un dinar de mínimo. Se vuelve la pregunta, ¿cuál es la explicación a esta discusión? El akianach trelishnae kamei ve'epuch. Dice la Gemara, tenemos que decir como una de las primeras opciones, como una de las dos primeras opciones que mencionamos. O que discuten cuando el motar es metaltelín, o sea, cuando el motar es muebles y no inmuebles, ¿sí? O que discuten cuando el motar es inclusive terreno, cuando el motar es terreno, pero no está disponible, sino está como garantía, está medio ocupado. Pero habíamos preguntado que, por ejemplo, que en el caso de que están ocupados no cuadra la opinión porque Rabbi Shimon ahí es el permisivo, y si es el permisivo, el lenguaje, la redacción de Rabbi Shimon no cuadra. Esa hermana invierte las opiniones. Lo que tú pensás que era Rabbi Shimon en verdad está Tanakama, y lo que tú pensás que era Tanakama en verdad es Rabbi Shimon, y ahí va a salir de que Rabbi Shimon es el más estricto, y ahí va a entender y va a cuadrar bien el lenguaje de la redacción, va a quedar bien la redacción, el lenguaje de cuando Rabbi Shimon da su opinión. Muy bien. Bien, la Gemara dice lo siguiente: Amar Mar Zutra Mishmei de Rapapa, Ilhet Achat Bechaya Bechad de Moto, Yesh Laim Ketubat Ben Indijin, Uktubat Naase Motar la Jaberta. Viene Mar Zutra en nombre de Rapapa, después de que hablamos de este tema al principio de esta clase y en la clase anterior. ¿Cómo es la halajá? En el caso de Achat Bechaya Bechad de Moto, o sea, en el caso de que una mujer estaba casada con un hombre, muere ella en vida de él, luego él se casa con una segunda mujer, él se muere primero y luego ella se muere. Y hay herederos por ambos lados. Hay herederos de la primera y hay herederos de la segunda. La segunda quieren cobrar la ketubá como deuda y la primera quieren cobrar ketubá berindijin, el monto que había en la ketubá, que no se divide entre todos los herederos, sino únicamente entre ellos. Y luego lo que queda quieren dividirse todo parejo. ¿Qué se hace en este caso? ¿Los primeros pueden cobrar ketubá berindijin o tienen que dividirlo todo en parejo? Dice Mar Zutra en nombre de Rapapá, la halajá es que en este caso de Had Bejá Bejad Memotó, los herederos de la primera pueden cobrar ketubá berindijin sin problema. Y adicionalmente, quiero que sepas que la ketubá se hace motar para su compañera. O sea, que eso también lo hablamos en la clase anterior, que para que sea motar no es necesario que haya un dinar extra, o sea, que el segundo cobre la ketubá, el primero cobre ketubá berindijin, y aún así quede cash efectivo de un terreno, de un dinar, para que puedan cada uno separarse de la ketubá por separado, para que cada uno pueda recibir. No es necesario, sino el hecho mismo de que la primera está cobrando la ketubá, eso mismo es motar, y te permite que los primeros cobren ketubá berindijin, aunque no quedó motar dinar, aunque no quedó aparte de eso cash. El hecho que esa ketubá la están cobrando la segunda es como si fuera el dinar, y el hecho que lo cobran, ya ellos pueden cobrar ketubá berindijin, inclusive, repito, que aparte de eso no hay otro dinar. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente: ¿para qué me tienes que mencionar estas dos alajot? Una, que los primeros pueden cobrar ketubá berindijin, y dos, que esta alajá aplica también cuando no hay motar aparte de eso dinar, sino el hecho que había una ketubá de los segundos es suficiente para que los primeros puedan cobrar ketubá berindijin. No es necesario que me digas alajot, es suficiente que me digas uno y aprendemos la otra. Bishlama ishminan had bejá bejad de moto yeshlaim ketubá berindijin velo ashminan ketubá nase motar la jaberta baminaika motar dinar in y lo. Y lo, el alishmeinan que tú van a hacer motar la jaberta venedan mishum de ajad bejad moto yeshlaim que tú vas a benindijin. No es necesario que me digas que la alajá es así en los dos casos. Si tú me dices que la alajá es así, que los primeros pueden cobrar que tú vas a benindijin, entiendo que me tiene que decir todavía una segunda alajá, que esta regla que los primeros pueden cobrar que tú vas a benindijin aplica no nada más cuando aparte queda un dinar, aparte después que cobran que tú vas a benindijin, inclusive si no queda aparte, el hecho que los primeros, que los segundos ya cobran la que tú vas, eso ya es como motar dinar y pueden cobrar que tú vas a benindijin. Pero ¿por qué no me dices nada más la segunda alajá y listo? Que la que tú vas de los segundos, de la segunda mujer, es el mismo que hay una ketubá, eso ya es motar y por lo tanto sin problema pueden venir los primeros y cobrar la ketubá berindijin. Y si tú me dices que la halajá es así, mashma, que no es necesario motar extra, sino el hecho que hay una ketubá es suficiente. Y también vemos que had bejá bejad bemotó, entonces efectivamente sí pueden cobrar lo primero que ketubá berindijin. O sea, si tú me dices que la halajá es que motar dinar no es necesario que haga un extra parte de las dos que cobran, sino el hecho que los segundos que cobran, la segunda mujer que cobró, que son los primeros que cobran la ketubá, eso ya es motar. Por lo tanto, ya los primeros pueden cobrar ketubá berindijin. Ahí mismo, dentro de esa halajá está escrito de que los primeros pueden cobrar ketubá berindijin. Entonces, ¿por qué me tiene que decir 2 puntos? Dime el segundo punto y listo.
Dice la Gemara, tienes razón, pero es importante que te diga los dos casos por el siguiente caso, porque hay un caso que va a salir de esta regla. Yashminan hachia va amina que con shenasa shalosh nashim, umetu shtaim bechayav bechad bemoto, beach demait leachar mitah, yored nekevai, velabat irushahi. הבא אחת בחייו ואחד במותו ועד לאחר מיתה יולד זכר היא מליחו שנמצוי כמש בנן. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. Si yo te hubiese dicho nada más la segunda alajá, que los primeros pueden cobrar que tu bat bien indijrin, inclusive si no quedó efectivo, que no quedó algo aparte de motar dinar, sino el hecho que que tu bat que se cobró, eso ya es como motar dinar y los primeros pueden cobrar la que tu bat bien indijrin, te hubiese dicho de que esto nada más se aplica en el caso de un hombre que se casó con 3 mujeres, 2 se murieron en vida del hombre y una se murió después de que el hombre murió, ¿sí? Y el que se murió después y la mujer que se murió después de que el hombre murió tiene una hija, pero tiene una hija y no hijo, una sola hija, hembra, y la hembra no tiene Yerushá, ¿sí? Y la hembra no tiene Yerushá y nada más puede cobrar la ketubá de su mamá como deuda que tenían con ella, pero no puede heredar ni nada por el estilo. Entonces, en este caso podríamos haber dicho, ¿sí?, de que aquí no hay ningún problema, que la primera, los hijos de la primera y de la segunda, recuerden que son todas mujeres, la primera y la segunda hereden, que cobren que Ketubat Ben Indijrin. ¿Por qué? Porque no va a haber pelea. ¿Por qué no va a haber pelea? Todo lo que sospechamos que hay pelea en Ketubat Ben Indijrin es porque también el tercero se merece heredar algo, pero aquí que la tercera no se merece heredar nada, porque nada más es una hija y una hija no es Yerusha, no hay ningún problema. En este caso decimos que el primero y el segundo pueden cobrar Ketubat Ben Indijrin, y no hay problema con el segundo. ¿Por qué? Porque efectivamente no es Yerusha. Y decimos que el motar, aunque no quedó un dinar extra aparte de todo el hecho que la primera cobró la ketubá, es suficiente. Pero en el caso que es ahat bechayab, bechad bemoto, que son nada más 2 mujeres, que ahí ambas tienen de Yerusha, o sea que una murió primero y tiene hijos, y después se casó con una segunda, y después el hombre se murió, el papá del esposo se murió, y luego se murió ella, y ahí hay hijos también. Entonces tú me dices de que cobren la ketubá y luego los primeros que tú van a bendigir. Puede ser que en este caso no. ¿Por qué? Porque aunque no es necesario que haya un extra parte de todo dinar, sino es el hecho de que para la segunda mujer está recibiendo la ketubá, eso es parte del extra, y por lo tanto los primeros pueden cobrar que tú puede ser que en este caso no. ¿Por qué? Porque va a haber problema. Por eso te tengo que decir las dos alajot, que en el caso de Had de Motó hay que tú vas bien indijrin, inclusive que son 2 son 2 mujeres y ambos hombres y ambas tienen hombres, de tal manera que hay Yerusha. Y para decirte que no es necesario que haya un motar dinar aparte, sino es suficiente si hay si la ketubá es como motar dinar y no hay ningún problema con eso. Así acaba la Gemara este tema. Viene la Gemara y trae una Mishnah que nos dice lo siguiente: Mishayan asui sheten nashim umetu ואחר כך מת הוא ויתומים מבקשים כתובת עמם ואין שם אלא 2 כתובות חולקים ושווה היה שם מותר דינר אלו נותרים כתובת עמם ואלו נותרים כתובת עמם. Dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa un hombre que estaba casado con 2 mujeres? Vamos a dar ejemplos con nombres. Reuben estaba casado con Lea y con Rachel. La ketubá de Lea era mayor que la de Rachel. Vamos a decir que la ketubá de Lea 1000 y la ketubá de Rachel valía 500. Sí, la ketubá, el monto que se comprometió el hombre, lo que ella trajo, incluyendo todo, sin entrar en detalles, Lea valía 1000 y Rachel valía 500. Después se mueren las 2 mujeres, ¿sí? Y luego se muere Reuben. Y ahorita vienen los huérfanos, los herederos, y vienen los hijos de Lea y dicen: yo quiero cobrar la ketubá de mi mamá y no quiero que los separemos iguales, porque la ketubá de mi mamá valía 1000. Yo quiero cobrar la ketubá de mi mamá, después ustedes cobren la ketubá, le dicen a los de Rachel, ustedes cobren la ketubá de su mamá y lo que quede nos dividimos en parejo. Pero el tema es de que no había suficientes bienes cuando murió el papá de ellos, ¿sí? El esposo de estas 2 mujeres, cuando murió, no dejó suficiente dinero, sino únicamente el dinero necesario, dejó justo para las 2 ketubot, para la ketubá de 1000 y para la ketubá de 500. O sea, dejó 1500. De tal manera que si se divide, los hijos de Lea agarran 1000 y los hijos de Rachel agarran 500, no va a quedar nada, aparte que se pueden dividir todo en parejo entre todos los hermanos. ¿Qué se hace en este caso? Dice la Mishnah: ya que no hay motar dinar, esta es la fuente de esta alajá, ya que no hay motar dinar, ya que no queda extra si cada uno cobra, sino ya que no queda extra en absoluto, en este caso no aplica esta regla y por lo tanto todos los hijos se dividen los 1500 en parejo. No pueden decir los hijos de Lea: no, yo quiero dividir lo de mi mamá, yo quiero agarrar lo de mi mamá entre nosotros y ustedes lo de su mamá y luego dividir. No, ya que no queda parte de eso nada, se tienen que dividir todo en parejo. Sin embargo, si hay motar dinar, si aparte del 1000 y aparte del 500 hay un dinar que quedó, entonces ahí sí los hijos de Lea agarran el 1000, los hijos de Rachel agarran el 500 y el dinar se divide entre todos los hermanos, entre los hijos de Lea y Rachel, todo en parejo. Sigue diciendo la Mishnah: Imambru yetomim anachnu ma'alim al nichse avinu yafe dinar כדי שיתלו כתובת עמם, אין שומעים להם, אלא שומעים את הנכסים
bebet din. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si cuando murió el papá, nuevamente murieron Rachel y Lea, estas dos señoras, y después murió Reubén también? Y vienen los hijos de Lea y dicen, yo quiero cobrar los 1,000 yo quiero agarrar de la herencia, agarro los 1,000 de mi mamá. Y nos lo dimos únicamente entre los hijos de Lea. Y ustedes agarran los 500, pero nada más hay 1,500. ¿Qué mencionamos antes? De que en este caso no se pueden separar así, sino que tienen que dividirse todo en parejo. No puede uno decir, los hijos de Lea decir, yo 1,000 y ustedes 500. No, todos en parejo. ¿Por qué? Porque no hay motar dinar, porque no hay un extra de dinar. ¿Qué pasa si vienen los hijos de Lea inteligentemente y saben qué? Si nosotros venimos y decimos de que los terrenos que hay aquí en total valen 1,500, no vamos a poder cobrar nuestro lado más que los hermanos del lado de nuestro papá, los hijos de Rachel. Entonces, ¿sabes qué? Ellos vienen y dicen, mira, en verdad esto que hay aquí no vale 1,000, sino en verdad vale 1,100. En verdad vale 1,000. Pero ellos dicen vale 1,100, ¿para qué? Para que haya un motar dinar. Y así ellos puedan cobrar por lo menos los 900, que en verdad, según lo que ellos dijeron, son 1,000, ¿sí? Y lo otro cobren 500, y ahí los 100 se van a dividir entre todos. O sea, ellos aumentan el valor de los bienes que hay para que haya un motar dinar y ellos puedan cobrar una gran parte. La pregunta es si es válido o no es válido cuando ellos inflan, aunque están perdiendo en ese momento, porque están perdiendo 100, en el ejemplo que dimos, pero están ganando de que van a recibir 900 entre ellos mismos nada más y no entre los demás. La pregunta es si se puede o no se puede. Dice la Mishnah, no se puede. Siempre se basa según el valor real. Y no es suficiente que ellos digan vale más para nosotros. No sirve. El valor real es 1,000 de ellos y 500 de los otros. No se puede dividir separadamente, sino hay que dividirlo de manera pareja entre todos. Sigue diciendo la Mishnah, Hayusham nehasim berraui enan que memusa. ¿Qué pasa si hay efectivamente 1,500 únicamente? ¿Sí? 1,500 en total que pertenecen a 1,000 de Lea y 500 de Rachel, que nos dice la Mishnah en el caso anterior de que se tiene que dividir todo en parejo. De tal manera que si hay los hermanos que hay, se dividen entre todos los hermanos que hay parejo y no reciben los hijos de Lea más y Rachel más. Hay justo 1,500. Pero hay posibilidad de que haya más. ¿Por qué? Porque el papá del papá de ellos, o sea, el papá de Reubén, todavía vive y tiene muchas propiedades y todavía no ha muerto. Y cuando muera, va a caer herencia a Reubén el fallecido y automáticamente va a caer herencia a los hijos de Reubén. Sí, y va a haber más. Se dice la Mishnah, el hecho que puede caer en un futuro no es como si fuera que está ahorita es como si fuera que no hay un extra y por lo tanto se dividen en parejo. Pero va a caer eventualmente, entonces que no se dividen en parejo, sino los hijos de Lea que agarren los 1,000 y los de Rachel 500 y después que se dividan. Y si va a quedar motar dinar, ¿por qué? Porque después va a caer esa herencia, después, cuando sea después. Pero ahorita no lo hay, no lo contamos, no lo tomamos en cuenta. Rabbi Shimon Omer, afilu yesham nechasim she'en lehem achrayut, enam kelum, ad sheyu sham nechasim sheyesh lehem achrayut, yotel al-sheta ketupot dinar. Y dice Rabbi Shimon de que para que haya ese motar dinar, ese extra, ¿sí? Que ese es el Rabbi Shimon que mencionamos antes en la Gemara, ¿sí? Esta es la fuente. Dice Rabbi Shimon que inclusive si el motar dinar hay extra, pero no es un extra de bienes que tienen garantía, o sea, no son terrenos, sino son muebles, metaltelín, no es denominado como motar dinar. Para que haya un extra y sea denominado como motar dinar, tiene que ser extra en valor de terrenos. Ahí es cuando decimos que hay motar dinar y sí se van a poder dividir las ketubot separadamente Lea con Rachel. Pero si no hay motar dinar en terrenos, tienen que dividirse todo en parejo, aunque haya motar dinar en metaltelín. Muy bien. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan lezo elef velezo hamesh meot im yesham motar dinar, elu notim ketubatimam, elu notim ketubatimam, veimnav yachleku beshavel. La Gemara a continuación trae una baraita que da un ejemplo para los temas de nuestra Mishnah, que yo ya les diré este ejemplo, que es el siguiente. ¿Qué pasa si la ketubá de la primera de Lea es 1,000 y la ketubá de 1,000 dinar y la ketubá de la segunda es 500 dinar? ¿Sí? Entonces, si hay, aparte de los 1,500, hay 1,501 en dinar, ahí no hay ningún problema. Los de Lea agarran la ketubá de su mamá y los de Rachel agarran la ketubá de su mamá, los 500 nada más, y los de Lea 1,000. Y el dinar que queda se lo dividen entre todos juntos. Pero si no hay un dinar extra, si no hay 1,501, sino 1,500, ahí no se divide en parejo. ¿Sí? La Gemara trae un ejemplo, que la Mishnah no trajo un ejemplo. Yo le mencioné un ejemplo a la Mishnah para que se entienda mejor, pero aquí la Gemara trae una baraita que trae un ejemplo. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Peshita merubim venitmatu kvarzahuba mirushim, moatim venitrabumai. Dice la Gemara, no tengo duda, si en el momento que murió Reubén, lo que valía, si en el ejemplo que vimos antes, dejó en terrenos 1,501 o 1,600, de tal manera de que hay suficiente para Rachel, para Lea, para los hijos de Rachel, para los hijos de Lea, y aparte hay un extra, ¿sí? Y después se desvalorizó el terreno, de tal manera que quedan 1,500 exacto o menos.
Dice la Gemara, no hay duda de que en este caso sí se pueden dividir los hijos de Lea 1000 y los hijos de Rachel 500. Porque el momento que se murió, ya como había un extra, ya los hijos de Lea ya como que se apoderaron de esos 1000 y los hijos de Rachel se apoderaron de los 500. Entonces en ese caso no hay duda que se pueden dividir, aunque ahorita no hay más de 1500, pero ya que en su momento había más de 1500, automáticamente se pueden dividir sin problema. Pero ¿qué pasa en eso no hay duda? Pero ¿qué pasa en el siguiente caso? ¿Qué pasa si en el momento de que murió Reubén, esto valía en verdad 1500? ¿Sí? O menos. ¿Sí? Eso es lo que dejó los terrenos. Y después subió a 1600. O sea, en el momento que murió Reubén, no podían cobrar cada uno por separado. ¿Sí? Los hijos de Lea y los hijos de Rachel. ¿Por qué? Porque no había motardinar, no había extra. Pero después se valorizó más. Entonces, si hay ahorita motardinar. La pregunta es si ahorita que se valorizó más, se puede cobrar o no. La Gemara trae para esto una historia y trata de definir esta pregunta de la siguiente historia. Tashema, de Nixé de Bebar Tzartzur, Moatim Venitrapuaba, Beatula que me de Rabamram, Amar Leú, Zil Paisinu, Lo Ashgehu, Amar Leú, y Lome Faisitinu Leú, Magina Lejú, Besilva de Loma Bedama, Shadrinu le Kamed de Nachman, Amar Lahem, que Shem, Shemerubim, Venitmaatu, Zahu Bahem Yorshim, Kach Moatim Venitrabu, Zahu Bahem Yorshim. Dice la Gemara, fíjense esta historia que pasó. Había un señor, había una familia, de la familia de Bar Tzartzur, ¿sí? Que cuando murió el papá, cuando murió el hombre, estaba casado con dos mujeres igual, ¿sí? El caso de nosotros, y cuando murió no había extra dinar, ¿sí? Y después hubo extra dinar, la duda que tenemos nosotros. Fueron enfrente de Rabamram a preguntarle esta alajá, y les dijo Rabamram a los hijos de Rachel, que tenían la ketubá pequeña, les recomiendo ir a hablar y llegar a un acuerdo con los hijos de Lea, porque ellos tienen razón. Ellos tienen razón, o sea que Rabamram opina aparentemente de que ¿qué? De que en este caso que había exacto y después se valorizó y tuvieron más de motardinar, sí pueden dividírselo. Lea puede cobrar los hijos de Lea pueden cobrar lo suyo y los hijos de Rachel pueden cobrar lo suyo. Sin embargo, ellos no prestaron atención y no hicieron eso, no hicieron como si fuera caso omiso. Les dijo Rabamram, vayan a hablar con ellos porque si no les voy a pegar con un palo que no saca sangre, o sea, lo voy a colocar en Ituy. De todas maneras, al final, Rabamram vio que no estaban haciendo caso, fueron con Rav Nachman. Rav Nachman era un dayan, era el juez más profesional que había en esa generación, los mandaron con Rav Nachman y Rav Nachman dijo todo lo contrario. De la misma manera que cuando muere Reubén, que cuando muere este padre de familia de Bar Tzartzur, ¿sí? En un caso contrario, que había mucho, que había extra dinar y después se desvalorizó y no lo hay, decimos de que sí se pueden dividir, o sea que vamos en una muerte, el momento de la muerte de Reubén, según el momento de la muerte del papá, y ahí decimos que si en el momento de la muerte había extra, pues pueden cobrar, si no, no, igualmente al revés. En el caso de que habían poquitos, ¿sí? Que cuando en el momento que murió Reubén, el caso que murió el papá de la familia Bertatzur, ¿sí? Había poco, o sea, no había extra dinar, y después se valorizó y había más, Zahuba Meroshim, y decimos que ya que el momento de la muerte, decimos que ¿qué? Ya que en el momento de la muerte no había un extra dinar, por lo tanto venimos y decimos que ¿qué? Venimos y decimos de que es como si fuera que no hay un extra dinar y se tienen que dividir todos equivalentemente. Pero después se valorizó y hubo extra dinar, el momento de la muerte no lo hubo, por lo tanto se pierde automáticamente. Así dice la Gemara. Ahorita la Gemara viene y trae Siman Elef Umea, Mitzvah Baketubá, Yaakov Zakav Sedotav, Bedvarim Asikim. La Gemara trae 3 historias y trae un simán para cada una. Y las 3 historias son muy similares, o casi igualitas, pero con diferentes nombres y diferentes montos. ¿Sí? Pero vamos a ver la historia. La primera historia es la siguiente. Haug Abrada Umaski Be Alfezuze. Habule Trea Pande, Zavinu Hada Behamesh Mea, Behada Behamesh Mea, Ata Balhov. Sí, Ata Balhov, Talva Lejada Minayu, Hadar Katarif Leidach, Shakal Alfazuze Bekazi Legabe, Amar Leishavi Alach Alfazuze Lehaye, Beilon Shekil Alfazuze Veistelek. Saba Rami Barhamale Memar Hainu Matnitin. Y Mamru y Tomim Areanu Ma'alima Nixea vino y Afedinar. No sirve. Amale Raba, Midami Hatamit Leu Peseda Leyatme. Ajamit le Peseda Alfayable Be Alfa Shakin. Betilfa Bekama Katvinan. Rabina Amar Be Alfa, Rabavira Amar Be Hameshmea, Bilgeta Be Hameshmea. Reimar trae la siguiente historia. Una persona que le debían, mejor dicho, que él le debía, ¿sí? Reubén le debía a Shimón, ¿sí? 1000 zuz. ¿Sí? Un préstamo, Shimón le prestó dinero a Reubén, Reubén le debía a Shimón 1000 zuz, ¿sí? Y Reubén tenía 2 palacios, ¿sí? Vendió uno por 500 y el segundo por 500, ¿sí? Vino ahorita Shimón, que es el prestamista,
y todas las propiedades y todos los terrenos de Rubén siempre son garantía, ¿sí? De un baljo, de garantía para el pago de la deuda. Y vino y cobró que fue con el primer comprador con el comprador del primer palacio, que era el mismo comprador, pero fue con el comprador y le dice, mira, dame el palacio, ¿sí? Dame el palacio, porque mira, le muestra el documento de la deuda que era antes de la compra que él compró el palacio, entonces le pertenece a él, entonces me lo tienes que dar. Y se lo dio, efectivamente el comprador le entregó el primer palacio. Después viene este Balhov Shimon, el prestamista, le dice, ahorita dame el segundo, porque yo tengo un préstamo de 1000. Viene y le dice, mira, viene el comprador, le dice, mira, si quieres, ¿sí? Yo me quiero quedar con el palacio en manos mías, ¿sí? Si quieres, un segundito. Sí, yo me quiero quedar con el palacio en manos míos, pero si quieres, el palacio para mí me vale 1000, un palacio que te di. El palacio que te di vale 1000. Entonces, si quieres, aquí hay dos opciones. O te quedas con ese palacio que te di 500, porque para mí vale 1000 y tu deuda era de 1000. O toma aquí, le ofrece una segunda opción de 1000 efectivo. Le da 1000 efectivo. Pero no te voy a dar el segundo palacio. O el primer palacio, que para mí vale 1000, o 1000 o te doy 1000 cash. ¿Sí? La pregunta es qué hacer. Sí, vino Rabbi Barhamá y dijo, mira, aparentemente en nuestra Mishnah está escrito, ¿qué pasa como mencionamos? ¿Sí? ¿Qué pasa si los huérfanos están los de Lea y los de Rachel y queda 1500 exacto y no hay extra dinar? Y los huérfanos de Lea vienen y dicen, no, para mí lo mío 1000 no vale 1000, vale 1100. Entonces si hay un extra, hay 100 extra ahí. ¿Sí? La pregunta es si se puede o no se puede. Dijimos que no, que vamos con el valor real. Entonces aquí también deberíamos decir que el comprador no puede venir y decir, mira, este primer palacio vale, para mí, aunque vale 500, para mí vale 1000, y no puede subirle así el costo del palacio, y decimos que tiene que darle el segundo palacio también, aparentemente, y no puede impedirlo de cobrarle el segundo palacio. ¿Sí? Así queremos contraer una prueba. Sin embargo, en el Rabbe le dice Rami Barhamá, no es nada comparable, no se puede comparar con el caso de nuestra Mishnah. Porque en el caso de nuestra Mishnah, cuando vienen los hijos de Lea e inflan el valor, están causando una pérdida, porque si no inflan el valor y es el valor real, todos van a dividirse en parejo. Y ahorita si lo inflan, se van a dividir más para los hijos de Lea y menos para los hijos de Rachel. Aquí, entonces están perdiendo los otros hijos. Pero aquí en este caso, nadie está perdiendo, porque él está diciendo, para mí el palacio que te di vale, el palacio primero que te di 500 vale 1000, pero si tú quieres que yo te dé a ti 1000, toma, le está dando la segunda opción de efectivo de 1000, entonces no está perdiendo nada. Por eso es muy diferente. Dice la Gemara, por lo tanto aquí es completamente diferente y no hay duda de que aquí tiene todo el derecho de decirle, no me cobres el segundo palacio que me querías cobrar, y si quieres, o te quedas con el primer palacio o me lo das y te doy 1000 efectivo y no está perdiendo nada porque está recibiendo 1000 efectivo. Dice la Gemara, ok, perfecto. Betirfa bekama katvinan. Bueno, si ya lo leímos. La Gemara viene y dice, bueno, perfecto. Ahorita mi pregunta es la siguiente. Una vez, ¿sí? De que cuando viene el prestamista y cobra de un comprador que le compró a Reuben, si cobra de un comprador, ¿qué es lo que se hace? El Betín le da al comprador un documento que efectivamente se le cobró para que con eso él pueda ir con el vendedor, con Reuben, a decirle, mira, me engañaste, aquí me están quitando este documento. La pregunta es, cuando lo escriben ahí, ¿cuánto le escriben? En el caso que él aceptó recibir el primer palacio como el valor completo, ¿sí? El primer palacio como valor de 1000. Él aceptó recibirlo así. Tenía la segunda opción de recibir 1000 efectivo, pero él prefería el palacio. ¿Qué se le escribe ahorita al comprador? Que se escribe un documento que se le quitaron. Que le quitaron 1000 o que le quitaron 500. Dice Rabina 1000, porque él estaba dispuesto a pagar 1000 por eso. Sin embargo, Rabina dice que está dispuesto a pagar 1000 y también es el valor que el de la deuda. Y cerró la deuda con eso. Sin embargo, Rabina dice no, 500, porque en verdad vale 500. Y la halajá es que se escribe nada más 500 porque ese es el valor real. Esta es la primera historia. Ahorita la Gemara trae una segunda historia que es igualita a esta. Como mencioné, con diferentes montos. Hago que habrá de más que me azuze. Habu le que tiene de arba. Hat zabinu bechamshim, bechat bechamshin. Ata balchov tarfa lehad minayu. Hadar ata becatarif le yidachakal me azuze. Bekazi le gabe veamar le isha velach me azuze le haye veilo shikol me azuze le vistelak. Saba Rabbi Yosef le memar hainu matritin imam ruito mi bejule. Amar le abaye midami hata mitlu peseda le atme. Aja mai peseda itle. Me hay shakil, vetirfa becama catina, rabina amar, me ha rabió bechamshin, veilgeta bechamshin. Dice la Gemara, había una persona que le debía a Reuben, le debía a Shimón 100. ¿Sí? Estoy poniendo nombres como ejemplos. 100 le debía. En el caso anterior era más, era 1000. Aquí le debía 100. Y Reuben tenía dos terrenos pequeños. ¿Sí? Uno valía 50 y el otro valía 50, se lo vendió a un comprador. Se lo vendió a un comprador, se lo vendió a un comprador. Después viene el prestamista Shimón y le dice al comprador, oye, mira, aquí no me pagó y este documento está antes que tu compra, entonces te los cobro. Perfecto, le dice, mira, si quieres te doy uno. Sí, le dio uno, pero un segundito.
Sí, le da uno. Después viene y dice, bueno, dame el otro también, porque el otro, mi deuda es de 100 y cada uno vale 50. Viene y le dice, mira, a mí me vale este de 50 que estoy dando, me vale 100. Para mí es muy importante emocionalmente, me vale como si fuera 100. Si quieres, toma el primero y no te doy otro segundo, o si quieres, toma 100 cash y devuélveme ese terreno. ¿Sí? Rabbi Yosef al principio pensaba que hay que compararlo con nuestra Mishnah. Sin embargo, le dijo, vaya, no lo puedes comparar con nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah, si la razón que cuando infla no es válido es porque hay una pérdida. Aquí no va a haber pérdida porque les ofrecen la segunda opción, como mencionamos también en la historia anterior. Y después la Gemara pregunta, ¿y cuánto es que se escribe en el documento que se le da al comprador de que le quitaron el documento? ¿Sí? ¿Cuánto se escribe? ¿Se escribe 100 o se escribe 50? Rabina dice que 100, y Rabavira dice que 50, la halajá es como 50, o sea, el precio real. Próxima historia. Hau gabra de Abu Maski bemea zuzeh. Shachiv, Shavik, Shavak ketina de Arga de Ave Shavia Hamishin zuzeh. Ata balchov, vekatarif, si vekatarif le. Azul yatmei avule Hamishin zuzeh. Adar katarif le. Hatu le kame de Abayama le mitzvah al yetumim lifrar jovaviem. Hani kame mitzvah bitu. Hashta kitarif bedin katarif. ולא אמרן דלא אמרו לי אני חמשיזו דמדרה כתינה, אבל אמרו לי אני חמשיזו דמדרה כתינה, saluque, salecua. Dice la Gemara otra historia, que ya es un poco diferente. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Una persona, Reubén le debía a Shimón 100 zus, sí, 100 zus. Se murió Reubén, escuchen bien, se murió Reubén y dejó un terreno que valía 50 sus. Se Reubén le dejó a los herederos un terreno que valía 50 sus y adicionalmente una deuda que le debía a Shimón de 100. ¿Sí? Vino el prestamista Shimón y le dice, quiero agarrar el terreno ese de 50 porque me deben 100, por lo menos dame 50. Fue con los herederos, con los huérfanos, y efectivamente vinieron los huérfanos y le dieron ¿qué? Le dieron efectivo 50 sus. ¿Sí? Tú me estás cobrando el terreno que vale 50, toma efectivo 50. Perfecto, ya que le dio efectivo 50, dice, pero mira, faltan otros 50. Y hay un terreno todavía que queda 50, dame ese para acá, dámelo para mí. Sí, la pregunta es si pueden cobrar ese terreno o no, porque antes todo lo que podía cobrar el prestamista es únicamente el terreno. El terreno valía 50 y en vez de darles terreno ellos le dieron efectivo. Ahorita él viene, después que recibió el efectivo, cobra otros 50 porque eran 100 la deuda. La pregunta es si se le da o no se le da. Fueron enfrente de Abayé y le dijo a Abayé a los huérfanos, hay una mitzvah que los huérfanos tienen que pagar la deuda de sus papás. Por lo tanto, ustedes, cuando le pagaron los primeros 50 de efectivo, hicieron una mitzvah, ¿sí? Pero todavía queda la garantía de los terrenos, que sobre garantía siempre, sobre terreno siempre queda. Por lo tanto, tiene que venir y que, cuando él viene y les pide el terreno otra vez por 50 zus, tiene todo el derecho de pedírselo, según la juez, según juicio tiene todo el derecho de pedírselo y tienen que dárselo y así él cobra sus 100 completos. 50 que ustedes hicieron una mitzvah y después tiene todavía una garantía pendiente, que son los 50 de terrenos, que la garantía recae sobre terrenos y hay un terreno pendiente y tiene que hacerlo. Dice la pero esto es únicamente cuando los huérfanos no le dijeron, un segundito, cuando le dieron los 50 zus y ya. ¿Sí? Cuando le dijeron los 50 zus y ya. Ahí es cuando aplica. Pero si le dijeron que qué. Un segundito. Sí. Esto es. Empiezo por la última parte. Todo esto es únicamente cuando le pagaron los 50 sus, le dieron los 50 sus y ya. Pero si cuando le dieron los 50 sus, dijeron, mira, esto es en vez del terreno. Entonces, ya que le dijeron que esto es en vez del terreno, es como si fuera que está cobrando el terreno y ya no hay más garantía, porque la garantía nada más recae para un préstamo sobre un terreno. Ya que no hay más terreno, ya no hay más. O sea, todo lo que dijimos de que él puede ahorita venir y cobrar por segunda vez los 50 y agarrar el terreno es únicamente cuando la primera vez que le dieron los 50 efectivo, le dieron los 50 efectivo y no le mencionó nada. Le dijeron, tienes una deuda con mi papá, toma los 50 sus. Pero si le explica, mira, tienes una deuda con mi papá, bueno, toma, aquí está el terreno, esta es la única garantía que tú tienes, pero en vez de darte esta garantía, levanto la garantía del terreno y como si fuera que te compro el terreno, te doy yo 50 sus. En ese caso no va a poder comprar el terreno, porque es como si fuera de que él cobró el terreno y ellos volvieron a comprárselo por los 50 sus. Entonces en este caso no aplica. Todo lo que dijimos de que él puede cobrar los 50 sus y después cobrar el terreno únicamente cuando los primeros 50 sus se le dieron sin especificar nada. Toma, esto es para la deuda de mi papá. Pero si especificaron, esto es para la deuda de mi papá en vez del terreno, ahí ya el terreno ya no es más garantía y no puede cobrar más el terreno por los segundos 50 sus en el terreno, no puede cobrar los 50 sus con el terreno. ¿Sí? Así dice la Gemara. Seguimos un poco más. Otra historia. Haugabra de Zabne le ktubata dime betubata naamar le yatia em umeargara lo mafestina lach shechiva ime velo irara veata iu bekamearair. Samar Rami Barjamale de Mar iu bimkomim mekai amar le raba ni de ajarayut dida lo kabilale. Ajarayut de mi locabil. Dice la Gemara una persona, un hombre que vendió la ketubá de su mamá.
O sea que en caso que su mamá, que su papá muere antes que su mamá y la mamá recibe la ketubá y él es el que la va a heredar, entonces en este caso que él hereda todos los derechos que él hereda, obviamente en un valor más barato. Si la ketubá vale 1000, lo vende por 700. Y en caso, o el valor que sea, por más barato, dice, en caso que su mamá recibe la ketubá y él la hereda, se la da a esta persona. Vendió el derecho de la ketubá en caso que él reciba algo, lo vendió. ¿Sí? Vendió una opción. ¿Ok? Dice la Guemará, en este caso decimos que ¿qué? Y le puso una condición, le dijo al comprador, este muchacho, cuando está vendiendo la ketubá de su mamá, le dice al comprador con una sola condición, que si mi mamá no acepta, ella tiene el derecho de impedir la venta. Aunque te estoy vendiendo algo que es un derecho mío, pero te condiciono que mi mamá tiene el derecho de impedir la venta. Eso también es parte del negocio. Y efectivamente la mamá se murió y nunca estuvo en contra de esta venta, significa que lo aceptó. Pero después de que su mamá se murió y llega la ketubá, viene él y dice, yo estoy en contra de la venta. Y él mismo quiere anularlo. Viene Rabbi Bar Jamá, le fueron a preguntar qué hacer. Y dice, mira, él está en vez de su mamá. Y cuando él condicionó que su mamá puede anular la venta, significa que él también puede anular la venta. Y por lo tanto lo puede anular. Sin embargo vino Rabbi y le dijo, no señor, todo lo que decimos de que su mamá puede anular la venta y él no toma responsabilidad de eso, él no toma responsabilidad si su mamá anula la venta, pero él mismo obviamente tiene que tomar responsabilidad. Si él anula la venta, pues, obviamente tiene que pagar y tiene que asumir los gastos. No puede decir, anulo la venta y me quedo con todo el dinero. Y por lo tanto seguro de que en este caso, aunque ya que su mamá no impidió la venta y él ahorita está en vez de su mamá, aunque está en vez de su mamá, ya que su mamá no impidió la venta, aunque él la está impidiendo, decimos de que no importa nada. ¿Por qué? Porque él no tiene el derecho de impedir la venta, porque aunque no recibió garantía de este tema de su mamá, es de su mamá, pero de él obviamente tiene que tomar responsabilidad, no garantía, responsabilidad, tiene que tomar responsabilidad sobre este tema. Por aquí vamos a acabar para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.